El sábado 23 de junio de 2018, los jugadores de un equipo de fútbol local llamado Los Jabalíes Salvajes, con edades entre 11 y 16 años, estaban entrenando en un campo. Cuando el entrenamiento terminó, aún era temprano y los niños tenían algo de tiempo antes de irse a casa. El equipo de 12 personas tomó algunos bocadillos bajo el liderazgo del entrenador asistente. Eka Pulin se subió a sus bicicletas y pasó por los campos de arroz hacia las colinas boscosas. Su objetivo era la cueva Tham Luang, el lugar favorito de los niños que les gustaba explorar los rincones ocultos de la cadena montañosa que se eleva sobre la ciudad de Mae Sai, en Tailandia. Uno de ellos cumplía 16 años ese día y planeaba celebrar su cumpleaños allí. La cueva Tham Luang, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros bajo la cadena montañosa que separa Tailandia y Myanmar, es el cuarto sistema de cuevas más grande de Tailandia. Es bastante espectacular, pero está llena de callejones sin salida. Mientras los niños avanzaban en bicicleta, pasaron junto a un cartel descolorido que advertía a las personas que no entraran porque la cueva se inunda durante la temporada de lluvias. El año anterior, la cueva no se había inundado hasta mediados de julio y aún faltaban algunas semanas para las fuertes lluvias. Por eso estaban seguros de que estaban a salvo. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, dejaron sus bicicletas y mochilas y comenzaron a avanzar hacia lo profundo con las linternas en sus manos. Planeaban quedarse allí solo unas horas, así que no necesitaban nada más. Después de pasar por la entrada, entraron en una gran sala aireada. Luego pasaron por áreas más estrechas y subieron y bajaron pendientes irregulares. A medida que avanzaban, la cueva se hacía más estrecha. Después de un rato, la luz del mundo exterior desapareció por completo. Después de unos 2 kilómetros, cuando llegaron a una intersección donde el túnel se dividía en dos, sabían que tenían que regresar. Pero justo en ese punto, sintieron la atracción que los espeleólogos conocen bien. ¿Qué pasaría si iban un poco más profundo? Mientras tanto, afuera, comenzó repentinamente una fuerte lluvia y el arroyo en la entrada de la cueva quedó inundado. La cueva Tham Luang es parte de un ecosistema montañoso de piedra caliza kárstica. Cuando llueve en la montaña, el agua fluye hacia el sistema acuífero subterráneo y emerge como arroyos y ríos. Entonces, el agua comenzó a subir repentinamente y llenó la cueva rápidamente. Como los niños estaban bajo varios miles de metros de roca y a más de 2 kilómetros de la entrada, no podían ver la lluvia y por lo tanto no lo sabían todavía. But estaban atrapados. Casi 3 horas después, cuando decidieron regresar y volvieron a la intersección, lo único que vieron fue agua. El camino seco por el que habían pasado antes ahora se llenaba de agua en aumento. Su divertida excursión se convirtió en una pesadilla cuando las inundaciones repentinas bloquearon su salida. Su entrenador intentó nadar hacia afuera para ver si había una posibilidad, pero debido a la corriente, tuvo que regresar. Pensando en encontrar un lugar para pasar la noche y esperando que el agua disminuyera, avanzaron más profundamente en la cueva por caminos que subían y bajaban. Luego llegaron a un área arenosa llamada Playa Pattaya. Caminaron un poco más y llegaron a un punto bastante seco y arenoso en una pendiente. En ese momento ya habían recorrido casi 4 kilómetros. Estaba oscuro, pero tenían luz y suficiente aire gracias a la hiedra caliza porosa y las grietas en las rocas. Al menos por un tiempo, tenían las condiciones adecuadas para mantenerse con vida. Imaginaban esperar a que las aguas retrocedieran y salir al día siguiente. Pero había algo que no habían pensado. Las lluvias monzónicas que habían comenzado semanas antes se estaban intensificando y tal vez esta cueva se convertiría en su tumba. Alrededor de las 7 de la tarde, el fundador y entrenador principal del equipo revisó su teléfono y vio unas 20 llamadas perdidas de las familias de los niños. Cuando llegó la noche y los niños no regresaron a casa, las familias empezaron a preocuparse. El entrenador principal llamó al entrenador asistente y a los niños, pero no pudo comunicarse con ninguno de ellos. Finalmente, contactó a un miembro del equipo de 13 años que dijo que se había separado de ellos después del entrenamiento y que los demás habían ido a la cueva.
Pensando que probablemente aún estaban allí, el entrenador y las familias se dirigieron rápidamente a la cueva. Cuando llegaron corriendo a la zona, sus peores temores se confirmaron. Encontraron las bicicletas estacionadas en la entrada y el agua impenetrable adentro. Entendieron que los niños estaban atrapados en algún lugar del interior, pero nadie sabía exactamente dónde estaban o cómo sacarlos. Y lo más importante, ni siquiera estaba claro si estaban vivos. La policía tailandesa, que llegó después de que las familias dieran la alarma, encontró algunas mochilas y zapatos cerca de la entrada y algunas huellas. La lluvia intensa que continuaba empeoró la situación, elevando el nivel del agua en la cueva y haciendo imposible explorar algunas áreas, y desafortunadamente no era posible avanzar más. En esta época del año, cuando el agua dentro de la cueva alcanzaba la intersección, no bajaría hasta octubre. Aquí comenzó el verdadero pánico. A la mañana siguiente, una unidad de buzos de la Marina tailandesa comenzó a avanzar por la cueva inundada. Pero el buceo en cuevas es extremadamente peligroso y esta cueva tenía desafíos únicos. Algunos pozos tenían más de 15 metros de profundidad. El punto más estrecho tenía solo 38 centímetros de ancho. Nadar en túneles estrechos y oscuros, llenos de rocas afiladas y fuertes corrientes, requiere una experiencia extraordinaria. Aunque la Marina tailandesa era una unidad altamente entrenada, eran expertos en aguas abiertas, no en espeleobuceo. Especialmente no en un entorno oscuro, cerrado y despiadado como Tham Luang, ni siquiera tenían el equipo adecuado. Intentaron avanzar un tiempo, pero tuvieron que regresar debido a las aguas crecientes. Lo que quedó claro fue que las posibilidades de encontrar a los niños con vida eran muy bajas. Mientras la búsqueda y el rescate se convirtieron en noticia mundial, ocurrió el primer milagro. Un hombre que vivía a 1 hora de distancia y que conocía las partes internas de la cueva mejor que cualquier persona en el planeta, llegó al lugar. Su nombre era Vernon Unsworth. Era un inglés de 63 años que había aprendido espeleología hacía mucho tiempo y pasaba parte del año viviendo en Tailandia. Había ido a las profundidades de la cueva antes y había elaborado un mapa detallado tomando medidas y notas. Entró en la cueva para echar un vistazo y verificar el nivel del agua, y gracias a su experiencia, inmediatamente entendió 2 cosas críticas. ¿Dónde buscar a los niños? El túnel derecho cerca de la entrada permanecía bajo el agua, incluso en la estación seca. Por lo tanto, la intuición y la necesidad probablemente empujaron a los niños hacia la izquierda, hacia Playa Pattaya. Que se necesitaban buzos expertos en cuevas. Los buzos comunes no eran lo suficientemente expertos ni experimentados. Dijo a las autoridades que solo unas pocas personas en el mundo podían realizar este tipo de buceo y dio 3 nombres: Rick Stanton, John Volanten y Robert Harper. Todos trabajaban como voluntarios en el Consejo Británico de Rescate en Cuevas y habían realizado muchos rescates. Sin ellos, los niños definitivamente morirían. Yeah, best you can. How many of you? 13. Brilliant. Perhaps we would be the last people to see these children. It was a possibility, even if it was remote. Nadie sabía siquiera si los niños estaban vivos. La lluvia continuó el lunes y martes, a veces como fuertes inundaciones, a veces como llovizna lenta. Incluso cuando las nubes sobre la cueva se despejaban, siempre había amenaza de más lluvia. Periodistas de todo el mundo llegaron a la zona y más de 1000 voluntarios se reunieron allí. Había científicos, miembros del ejército tailandés, líderes gubernamentales, ingenieros y médicos. Los mejores espeleobuzos del mundo también llegaron para ayudar y guiar. Sabían que necesitaban sacar parte del agua de la cueva. Para ello, desviaron arroyos desde mucho más arriba para ralentizar la entrada del agua. Luego, enormes bombas extrajeron millones de litros de agua hacia los campos de arroz. Aunque las bombas funcionaban 24 horas sin parar, era imposible vaciar algunas partes de la cueva. Rick y John entraron en la cueva el miércoles por la tarde a las 7:30. A la mañana siguiente,
Salieron hacia las profundidades con todo su equipo, sin perder tiempo. Era un buceo en agua turbia, con casi cero visibilidad, luchando con corrientes frías y nadando en pasajes estrechos y oscuros, mientras colocaban cuerdas guía para que otros pudieran seguirlos, buscando señales de vida. Durante los siguientes 4 días, pasaron largas horas en la cueva, avanzando solo unos pocos metros cada vez y saliendo a la superficie en cada espacio de aire para revisar. Habían pasado 10 días desde que los niños desaparecieron. Todavía no había señales de vida. Sobrevivir 10 días en una cueva sin comida y con aire limitado, ¿cuán posible era? Mientras tanto, las familias de los niños dormían en la entrada de la cueva, exhaustas. Hubieran dado todo por ver a sus hijos. Incluso habían llegado al punto en que aceptarían encontrar sus cuerpos. Al menos tendrían una tumba. El 2 de julio, el 10º día, Rick y John decidieron avanzar lo más lejos posible, incluso arriesgando sus vidas. Desde la intersección, giraron a la izquierda hacia las profundidades y llegaron a Playa Pattaya. Cuando salieron a la superficie, no había nadie allí. Aún tenían cuerda para extender, así que continuaron. A veces tenían que bucear 30 metros hacia abajo, a veces nadar bajo rocas bajas, y otras veces el buceo se convertía en escalada. Las cuevas tienen su propio olor. Después de 10 días en un pequeño espacio con aire limitado, 13 personas definitivamente crearían un olor fuerte, de desechos o de cuerpos en descomposición. Finalmente, los 2 buzos habían avanzado más de 3,5 kilómetros cuando encontraron un espacio de aire, salieron a la superficie y se quitaron las máscaras para oler el aire. En ese momento, notaron un olor desagradable. Pensaron que era el olor de cuerpos descomponiéndose, pero pronto la luz temblorosa de la linterna iluminó una vista increíble. Los niños salían de la oscuridad hacia ellos, sucios, con miedo y con el terror en sus rostros. Ambos no podían creer lo que veían. 13 pares de ojos asustados los miraban. Estaban vivos, frágiles, delgados, agotados, pero vivos. Este increíble encuentro se difundió por internet y se extendió por todo el mundo. Los 2 buzos pasaron un tiempo con ellos para levantarles el ánimo. El miedo, el terror del oscuro abismo, el riesgo de ahogarse, la hipotermia, el hambre, habían vivido horrores humanos primitivos. Tenían frío, hambre y lo más importante, querían salir. Pero Rick y John sabían que encontrarlos era solo el comienzo y necesitaban sacarlos inmediatamente. Las familias de los niños no se apartaban de la entrada de la cueva. A veces, monjes budistas iban a rezar con ellos. Los periodistas estaban separados y los padres dormían en sillas de plástico, esperando cualquier noticia. Un doctor de la marina tailandesa y algunos marineros lograron llegar al día siguiente con comida, medicinas, mantas y cartas de las familias. Las familias dijeron que no estaban enojadas por haber entrado a la cueva y que no culpaban al entrenador. Con el tiempo agotándose, los rescatistas tuvieron que decidir cómo sacar a 13 personas, incluyendo a Luchentor, algunos que ni siquiera sabían nadar, a través de 4 kilómetros de una cueva inundada y peligrosa. El primer plan era esperar a que el agua bajara, pero eso tardaría casi 6 meses, y llevar comida para 6 meses era casi imposible. Peor aún, el nivel de oxígeno bajó de 21% a 15%. Por debajo de 12% sería mortal. No sobrevivirían un mes. Así que este plan fue descartado. El segundo plan era perforar desde arriba, pero había capas de roca demasiado duras y profundas. Y perforar 1 kilómetro de roca requería infraestructura pesada y tiempo. Así que este plan también se descartó. El último plan fue la opción más arriesgada: sacarlos buceando. Pero enseñarles a bucear era casi imposible. La mayoría no sabía nadar. Incluso los adultos entrenados entrarían en pánico. Intentarlo 13 veces era casi un suicidio. El plan del mini submarino de Elon Musk también fue rechazado. Entonces, ocurrió un desastre. El 6 de julio, el buzo de la marina tailandesa Saman Kunan murió en el agua debido a la falta de oxígeno. El 7 de julio,
2 semanas después de que los niños desaparecieran, los funcionarios tailandeses anunciaron que iban a sacarlos. Finalmente, surgió un plan loco y arriesgado. ¿Y si los niños eran sacados inconscientes? Rick envió un mensaje a Richard Harris, un anestesiólogo australiano y uno de los pocos buceadores en cuevas que también era médico anestesista. Al principio estaba en contra. Era demasiado peligroso. Los niños podrían morir. Pero finalmente aceptó. A cada niño le pusieron un traje de buceo, le administraron 2 dosis de sedante hasta dejarlo inconsciente. Le pusieron una máscara facial completa, se le colocó un tanque con 100% oxígeno, le ataron las manos por detrás para evitar pánico y lo sujetaron al buzo mediante una cuerda. El buzo lo guiaba cuidadosamente para evitar que la máscara se golpeara contra las rocas. Tras más de 5 horas, el primer niño llegó a la salida, vivo. Luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto. Ese día no podían hacer más. La operación del siguiente día fue más rápida. Cada vez eran más eficientes. El martes realizaron la operación más grande. Pero la lluvia de la noche había llenado de nuevo algunos espacios. Aún así, los últimos niños y los buzos restantes fueron sacados con éxito. Justo después, una de las grandes bombas de drenaje falló y el agua comenzó a subir rápidamente. Los rescatistas lograron correr hacia la salida a tiempo. Después de la operación de rescate casi perfecta, los niños fueron mantenidos en cuarentena durante una semana para asegurarse de que no hubieran contraído ninguna enfermedad. No recordaban nada del viaje de salida. Ahora que estaban afuera, estaban agradecidos. Más de 10.000 personas participaron en el rescate. Algunos campesinos sacrificaron sus campos de arroz, que quedaron inundados, sin pedir compensación. Cocineros voluntarios prepararon comida para las miles de personas trabajando. Un año después, otro oficial de la Marina tailandesa, Beirut Pakbara, murió por una infección de sangre causada durante la misión. Él y Saman Kunan dieron sus vidas para salvar a los niños. Fue una de las operaciones de rescate más grandes y completas del mundo. No olvides dejar un comentario sobre qué habrías hecho tú en una situación así. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta, porque tu apoyo es muy valioso para mí. Ahora voy a preparar el siguiente contenido. Cuídate. Nos vemos.